Estamos viviendo ciertamente una época muy significativa e interesante. Y a lo que me refiero es a esto. Desde que ocurrieron los eventos, los horribles eventos del 7 de octubre, hemos visto un cambio en este mundo. Un cambio muy rápido y uno que no representa en lo absoluto una mejora. De hecho, lo que estamos viendo es exactamente lo que las escrituras nos dicen que deberíamos esperar. Y es que, a medida que nos acercamos a los últimos días y entremos en los últimos días, el mal prosperará y este mundo va a ser engañado. A lo que es bueno, el mundo llamará malo, mas lo que es malo, el mundo lo va a abrazar como algo bueno. Un ejemplo de esto lo vemos con el incremento del antisemitismo en el mundo. Lo vemos, por ejemplo, en los campus de universidades y college en los Estados Unidos, y no solo allí, sino también en otros países. Vemos en los medios de comunicación, y me refiero a los canales noticiosos e informativos. Hemos visto un gran odio contra la nación de Israel, falta de información veraz sobre los hechos, falta de seriedad en el trabajo periodístico y una distorsión generalizada de la verdad. Sé que esto es un hecho porque estoy al tanto de lo que se transmite en las noticias israelíes. Por ejemplo, Israel ha compartido en numerosas ocasiones con los medios de comunicación internacionales que el 7 de octubre, aproximadamente 1.600 ciudadanos israelíes y de otras naciones fueron asesinados de una manera muy cruel, bárbara y sádica. Hubo otras atrocidades de las que hablaré en un momento. Y fíjense que dije 1.600 muertos. Ahora, dentro de ese número, no solamente murieron judíos, sino que también murieron individuos árabes, algunos de los cuales se encontraban en el área y otros que estaban cerca y se acercaron para ayudar, pero que sin embargo perdieron la vida. Vemos que este acto terrorista fue planeado por Hamas, al cual se unieron otras organizaciones terroristas, así como también civiles de Gaza. Y algunas de las atrocidades más violentas, sádicas y malvadas que se cometieron no fueron cometidas por terroristas, sino por civiles de Gaza. Esta falsa afirmación de que el pueblo de Gaza no es Hamas es una afirmación engañosa, porque incluso hoy en día, Hamas goza de un fuerte apoyo. De hecho, la gran mayoría de los civiles en Gaza apoya a Hamas. Y muchos de ellos alaban a su falso Dios por lo que sucedió el 7 de octubre. Ahora, no solo asesinaron a esas personas, sino que sabemos que las mujeres fueron tratadas de la manera más bárbara, cruel y, de nuevo, malvada y sádica. Fueron agredidas, fueron violadas, e incluso sabemos que a los niños, hay grabaciones de niños muy pequeños, siendo cruelmente ejecutados ante los ojos de sus padres. Esto es lo que pasó, pero no oímos muchos reportes al respecto. Sin embargo, lo que sí oímos es que la mayoría de las muertes en Gaza corresponden a mujeres y niños. ¿De qué fuente oímos eso? De la propaganda de Hamas. ¿Por qué los medios internacionales aceptan los números publicados por Hamas, pero cuando Israel dice, disculpen, no fueron 1.200 personas las que murieron el 7 de octubre, sino que con el paso del tiempo se hallaron más cuerpos? Y tras la investigación realizada, se sabe que el número está alrededor de 1.600 personas, y no ha cambiado más. Pero el número de muertos reportados en Gaza sigue creciendo, sin verificación alguna, solo basado en la información con la que Hamas alimenta a los medios internacionales. Estamos viviendo en un tiempo muy oscuro, en el que el engaño y la perversión prosperan. La razón por la que estoy haciendo este corto video es la siguiente. No hace mucho tiempo me preguntaron, ¿es usted sionista? Y esta persona utilizó un término diferente en su pregunta. ¿Es usted sionista cristiano? ¿Usted avala eso? Bueno, lo primero que hice, y hablaremos más de esto en un momento, es que le pregunté a esa persona, ¿cuál es su definición de sionismo cristiano? Y recibí una respuesta de ella que compartiré con ustedes en breve. Pero antes de hacerlo, quiero hablar sobre el sionismo. ¿Qué dice la Biblia sobre el sionismo? Bueno, la palabra Sion, que en inglés se pronuncia Zion, esa palabra es una palabra del reino. ¿Qué significa? Bueno, los sustantivos hebreos se forman a partir de verbos hebreos. Así que el verbo que se usa como base para Sion, para ese sustantivo, es una palabra que significa marcar, resaltar o hacer una distinción en algo. Lo que la palabra de Dios nos dice es esto, que Dios ha marcado, Él ha escogido a Jerusalén como su ciudad, de manera específica. Jerusalén es una ciudad distinta porque allí es donde la presencia de Dios habitó de una manera especial. Por supuesto que sabemos que Dios es omnipresente, eso quiere decir que Él está en todas partes. Pero la Escritura dice además algo que yo tengo subrayado en mi Biblia, y es que de una manera única, Dios habitó en el lugar santísimo, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Y la presencia de Dios en ese lugar será también una realidad en el reino de Dios. La presencia de Dios estará allí a través de nuestro Mesías, y me refiero a nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Él regresará del cielo. La Biblia dice que eventualmente llegará al Monte de los Olivos, y descenderá de ese Monte de los Olivos para cruzar el Valle de Cedrón, y pasará por la puerta oriental para ocupar su trono en el lugar santísimo. ¿Dónde exactamente? Bueno, dentro del lugar santísimo, al otro lado del velo, se encuentra el Arca del Pacto, también conocida como el Arca del Testimonio. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios fue testificada en ese lugar. El Arca del Pacto fue fabricada de madera de acacia, etz shittim, y recubierta con oro puro. En cuanto a su tapa, la parte superior del Arca del Pacto estaba hecha de oro macizo, y sobre esa tapa, de ambos lados, había querubines, un querubín a un lado y el otro querubín al otro lado. Y la Escritura dice en el libro de Números, capítulo 7, verso 89, que cuando Moisés entró al tabernáculo, con el fin de consagrarlo para la adoración, escuchó la voz de Dios desde ese lugar, el lugar que Dios escogió, marcó, el lugar que Él distinguió para habitar allí de una manera especial. Durante el reino milenial, será el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobernará desde ese lugar durante 1000 años. Y después de que se completen esos 1000 años, Satanás será liberado, saliendo para engañar a las naciones, a todo el que no quiso aceptar la rectitud y la justicia del gobierno del Mesías. Satanás los reunirá para hacer guerra contra Jerusalén. ¿Y qué pasará? Fuego descenderá del cielo, devorará a todos esos rebeldes, y luego, después del juicio, vamos a ver el establecimiento de la nueva Jerusalén. Si leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 12, sabemos que Sion es la Jerusalén celestial, o la nueva Jerusalén. Allí está la prueba de que Sion se relaciona con el reino de Dios. Algo importante que debes saber es lo siguiente. Antes de que Sion se convierta en una realidad, la palabra de Dios dice proféticamente que ciertas cosas deben suceder. Y lo primordial en esa lista es que el pueblo judío debe regresar a su tierra prometida, a la tierra de Israel. No es Palestina, sino Israel.
Y es algo que estamos presenciando en la actualidad, un regreso que comenzó hace unos 200 años y que sigue desarrollándose a medida que la nación de Israel crece y florece en este mundo. Esa es una señal profética también. Dios nos dice que miremos a la higuera, y la higuera es Israel. Dice que cuando de ella salga un brote, cuando se vuelva húmeda y verde, cuando florezca, entonces sabrán que el tiempo está cerca. Y lo que estamos experimentando actualmente es un gran odio por el éxito y el crecimiento de Israel. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Así que, para que Sion se establezca y el sionismo enseña que Dios, oigan bien, Dios hará regresar al pueblo judío de vuelta a la tierra de Israel. Y lo hará como dice en Jeremías capítulo 23, de todos los países. Noten que no habla de un solo país como Babilonia, o de un solo país como Egipto, sino de todos los países por donde Dios los había dispersado. Él los traerá de vuelta. Si te fijas, en otro pasaje de las Escrituras, y estoy hablando de la profecía de Ezequiel, capítulos 36 y 37, encontramos una vez más que debemos anticipar un restablecimiento de la nación de Israel en los últimos días. Dios restablecerá la unidad entre el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel. Habrá unidad. ¿Y quién traerá esa unidad? El Mesías. Y además, vemos que Dios hará todo esto no porque el pueblo judío lo merezca, porque hayan hecho algo para que eso suceda. Todo lo contrario. Lee Ezequiel 37, desde el versículo 21. Allí, Dios dice que el pueblo estará caminando en idolatría, pero sin embargo, debido a quién es Él y debido a sus obligaciones de pacto, Él traerá al pueblo de regreso a la tierra. Eso es lo que estamos viendo. Por eso es que yo me mudé a Israel y he vivido aquí los últimos 23 años de mi vida, porque Dios es fiel. Él nos ha traído a mí y a mi familia de vuelta a Israel, como lo ha hecho con millones de personas judías. De regreso a esta tierra, porque Él tiene un propósito. ¿Cuál propósito? Sion, que se establezca el reino de Dios. Esa palabra, Sion, menciona que viene de un verbo que significa marcar, hacer una distinción o señalar. Pero, ¿sabías que la palabra Sion es un sustantivo derivado del verbo que les expliqué antes, pero también se puede convertir en otro término, y me refiero a Mitsuyan? Y se trata de un adjetivo que habla de la excelencia de Dios, que Dios hace cosas excelentes. La palabra Mitsuyan es la misma palabra para Sion en una construcción diferente, y habla de que la excelencia de Dios se podrá encontrar en su reino. Así que, como personas que creemos en las Escrituras, estamos obligados a ser sionistas. Si no eres sionista, te estás oponiendo a los propósitos de Dios y a sus planes. Estás en contra del establecimiento del reino de Dios. Dios dice, y déjame darte otro ejemplo. Hemos hablado de Jeremías 23, Ezequiel 36 y 37, más en Isaías, capítulo 54, se habla de cómo Dios traerá al pueblo judío de vuelta a lo que él llama lugares desolados. Ciudades que fueron destruidas y quedaron vacías, vacantes y desoladas durante mucho, mucho tiempo. Él traerá de vuelta a la gente en los últimos días y ellos reconstruirán estos lugares que estaban anteriormente llenos de residentes judíos, pero que por casi 2000 años estuvieron inactivos, desolados, vacíos. Todo esto ha cambiado y mucho de ello ha ocurrido ante nuestros propios ojos. Dios está obrando. Ahora, vemos algo más. Cuando lees otra porción de las Escrituras, me refiero a la profecía de Abdías. Abdías es más específico. Él nos dice que efectivamente el pueblo judío debe regresar a su tierra y que morará en ciertos lugares precisos. Esto implica áreas que hoy pertenecen a Egipto, al Líbano y a Jordania. Ahora, ¿el mundo cree que esto sucederá? ¿Que Israel se hará más grande? No, el mundo quiere que Israel se haga más pequeño, pero no será así. Israel aumentará de tamaño. Lo que vamos a ver es la fidelidad de Dios en acción. De eso se trata el sionismo. Así que, claro que soy sionista, porque creo en las promesas de Dios y tengo ojos que perciben la fidelidad de Dios. Pero, insisto, estamos viviendo en un tiempo de gran odio, y con ese odio hay una tergiversación de lo que es realmente el sionismo. Les daré un ejemplo. Mencioné que recibí un correo electrónico preguntándome, ¿eres un sionista? Y quiero compartir con ustedes lo que recibí de esta persona cuando le pregunté, por favor, compárteme cuál es tu definición de sionismo. Y lo que me respondió fue esto. Esta persona me envió una publicación de una entidad que se llama Palestinian Policy Network o Red de Política Palestina. Y vemos aquí que su comité ejecutivo ha redactado un resumen titulado Los principios del sionismo cristiano. Así que les voy a leer el texto que me envió esta dama, que es la definición que ella cree correcta para el denominado sionismo cristiano. Lo leeré textualmente y dice así. El sionismo cristiano puede definirse por el apoyo incondicional al proyecto colonial sionista. Desde el establecimiento violento del régimen israelí en 1948 hasta el continuo asentamiento judío en Palestina, como parte de la fe de cada cristiano. Bueno, quiero decir en primer lugar que esto está muy distanciado de la verdad. Yo soy un creyente, pero apoyo incondicionalmente a la nación de Israel sin importar lo que haga. A veces puedo ser muy crítico con lo que los gobiernos de Israel han hecho en el pasado. Estoy muy a favor de esta guerra actual y de ir más allá de lo que está haciendo el gobierno actual para lograr la victoria. Pero esa es otra historia. Noten lo que dice aquí. El texto insiste en llamar a la tierra de Israel con un término falso, Palestina. Los sionistas cristianos deben usar términos bíblicos. Palestina no aparece en la Biblia. Bíblicamente no existe tal cosa como Palestina. En segundo lugar dice que esto ocurre desde el establecimiento violento del régimen israelí en 1948. Por favor, digamos la verdad, basémonos en la historia y no en la propaganda. Existió un plan de repartición del territorio que se promulgó a manera de mandato. Y lo que sucedió fue que la tierra que se le prometió a Israel se redujo luego drásticamente, pero sin embargo, Israel aceptó la propuesta. Sabemos que parte del acuerdo fue la formación de un estado palestino conocido como Jordania en 1947. Y lo que ocurrió, y es un hecho, es lo siguiente. Cuando Israel proclamó el Estado judío en 1948, Israel fue atacado violentamente por 5 naciones árabes al mismo tiempo. Pero Dios es fiel e Israel salió victorioso. Así que cuando hablamos de la violencia en el establecimiento de la nación de Israel, no fue el pueblo judío, sino los árabes, o más precisamente los musulmanes, quienes actuaron con violencia y en contra de la voluntad de Dios, con respecto a que los judíos regresaran a su tierra. Continuemos con la segunda sección.
El apoyo de los sionistas cristianos al asentamiento judío en Palestina es un precursor de su propia salvación. Y dice entre paréntesis la salvación de la iglesia. Y luego sigue diciendo la salvación de la iglesia, pero no la del pueblo judío, buscando activamente un fin de los tiempos en el que los judíos y otros grupos no cristianos sean destruidos mientras ellos ascienden al cielo. Esto no es lo que creemos, esto no es lo que enseña el sionismo. El sionismo enseña que habrá un restablecimiento de la nación de Israel, que Dios traerá de vuelta al pueblo judío de todos los países donde los ha esparcido. Y un tercio, un remanente, un tercio del total será salvo bajo la misma fe en ese mismo Redentor. Eso es lo que creemos. No es que todo el pueblo judío será destruido. Eso no es bíblico. Así que de nuevo, lo que se dice aquí no es cierto en lo absoluto. Continúa diciendo que este compromiso ideológico pone a los sionistas cristianos al mismo nivel de los gobiernos israelíes y su política colonial y beligerante contra palestinos, iraníes y contra todo adversario del régimen israelí. Bueno, la verdad es que, en su mayor parte, han sido los palestinos quienes han sido violentos contra el pueblo judío. Y hay muchas muestras de ello. Cuando Israel trata de defenderse, el mundo interviene y trata de atarnos las manos. Esta es la realidad de la situación. Así que, permítanme decir de nuevo. ¿Soy un sionista? Sí, lo soy. ¿Soy un seguidor del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesucristo? Sí, lo soy. Y debido a eso, estoy obligado, confinado, y lo hago con gozo, a creer todo lo que dice la Biblia. Por tanto, debo ser sionista, creyendo que Dios trajo, trae y seguirá trayendo al pueblo judío de vuelta a su tierra, y que un tercio del total llegará a la salvación. Alabado sea Dios por eso. Sí, habrá un juicio sobre todas las personas judías y no judías que rechacen la gracia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que en el momento en el que el Mesías regrese para liberar a Israel y para destruir a los enemigos de Israel, a todas las naciones que suban a Jerusalén para la guerra, vemos que Él derramará su espíritu de súplica. Esa palabra súplica es un término que se deriva de la palabra hebrea para gracia. Él derramará un espíritu de gracia y un deseo de recibir la gracia de Dios en las personas. Algunos se rebelarán, pero, alabado sea Dios, un tercio del pueblo judío lo recibirá. Permítanme concluir diciendo esto. A medida que avanzamos en el tiempo, no sé qué tan cerca estemos de los últimos días, del tiempo final, pero nos estamos moviendo hacia allá, en mi opinión, muy rápidamente. Las cosas están convergiendo, vemos eventos que tienen relevancia profética para los últimos días. Y lo que les quiero compartir es esto. A medida que avanzamos en el tiempo, habrá un mayor odio y animosidad contra aquellos que creemos en la revelación de Dios. Seremos perseguidos, seremos odiados, seremos arrestados, y eso está bien, porque mi esperanza no está en este mundo. Yo soy sionista, yo creo en el reino de Dios. Y lo que me suceda a mí, a mis finanzas, a mis posesiones y a este cuerpo, no tiene la menor relevancia, porque quiero hacer lo que dice la palabra de Dios, y lo que nos manda a hacer, y eso es acumular tesoros, no en este mundo, sino en el reino de Dios. Y si también eres sionista, tendrás la misma mentalidad. Gracias por dedicar un tiempo para ver este video. Que Dios te bendiga y que nos haga permanecer firmes en la verdad de Dios, apoyando el sionismo conforme lo revela la palabra de Dios. Hasta la próxima vez. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.